Ya chicos, estamos de vuelta. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, ya, perfecto. Carlos Guzmán dice que sí, perfecto. Denis dice que sí. Se escucha, súper. Entonces, vamos con esta pregunta y después nos vamos a la última clase que ingresa la solemne a todo esto. Hola Valentina Isidora, dice acá. Si están dadas las condiciones para que exista la síntesis de ácidos grasos y se pudiera marcar el carbono del dióxido de carbono, aquí podemos poner el bicarbonato, ¿ah? En vez de poner carbono de CO2, ponga HCO3 menos. Si nosotros marcáramos el carbono del bicarbonato, ¿cuál o cuáles carbonos del ácido palmítico sintetizado resultarán marcados? ¿Entendieron la pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Ya, o sea, lo que te hace la pregunta es decir, bueno, si yo tuviera el bicarbonato marcado, este carbono que está ahí, yo lo marco radioactivamente, por ejemplo, y lo utilizo para la síntesis de ácido graso, ¿qué carbono del ácido graso va a estar marcado? Esa es la pregunta. La respuesta, sí, está entre la solemne, Benjamín. Esta es la última clase que entra en la solemne. Sí. La respuesta a esa pregunta, para poder responderla hay que saber cómo ocurre el proceso de síntesis de ácido graso, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos a la diapositiva, a esta, y si nosotros marcamos, por ejemplo, este carbono del bicarbonato, ese que le puse un asterisco ahí, lo voy a hacer más grande, ya, ahí, ese carbono nosotros lo marcamos y después le hacemos el seguimiento, podemos encontrar de que este carbono va a estar formando parte del acetil y va a estar acá, como en la colita. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Va a estar ahí. Va a estar aquí en la cabeza, ¿cierto? Aquí. Y en la parte de la cola va a quedar ubicado entonces ese último carbono que proviene justamente del bicarbonato. Y si nosotros nos vamos entonces a la reacción siguiente, de las FAS. Ahí está. Ahí está el malonil. Voy a hacerle un zoom. Ahí está. Ahí está el malonil. Y ese carbono, justamente ese carbono que está ahí, que está en la punta, es el que va a estar marcado. ¿Sí? Voy a poner aquí. Voy a poner aquí que está marcado. Voy a poner un asterisco ahí. ¿Sí? Ahí. Ese va a estar enmarcado. Y por lo tanto, si ese es el carbono que está enmarcado, y ese carbono justamente el carbono verde, el carbono que se libera, ahí está marcado, van a haber carbonos del ácido graso que estoy sintetizando, van a haber carbonos marcados. La respuesta es no. Por eso, la respuesta a esa pregunta era ningún carbono. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles carbonos del ácido palmítico sintetizado estarán marcados? Ninguno. El ácido palmítico no tendrá ningún carbono porque justamente este carbono proveniente del ácido del bicarbonato se libera en la reacción que hace la FAS. Se libera como dióxido de carbono. ¿Se entendió? Ya esta pregunta es demasiado específica. Esta pregunta no es para una solemne, pero es para, obviamente, tratar de que ustedes puedan entender los procesos. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? ¿La hizo con maldad? No, esta la hizo un profesor, pero esta pregunta nunca se ha hecho, esta pregunta nunca se ha formulado en una solemne de bioquímica de los profesores, perdón, de las carreras del área de la salud. Sí hemos hecho estas preguntas, por ejemplo, a bioquímicos, ¿ya? Que ellos sí tienen que saber toda la parte de las reacciones y toda la parte química, pero para gente del área de la salud, carreras del área de la salud, como por ejemplo medicina, obstetricia, enfermería, bachillerato, tecnología médica, medicina veterinaria, odontología, etcétera. No, estas preguntas no, esto es demasiado específico, así que no se preocupen. ¿Preguntas, chicos, hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Cuéntenme para ver si continúo. Ya. ¿Se enojó delante? No, no. No, no me enojo por cosas tan pequeñas. No, para nada. ¿Qué creen que soy? No, no, usted nunca me ha visto enojado, ¿ah? Una vez me enojé, ¿eh?
Era el año 2019, creo. No, no, 2018 parece. O 2018. Obstetricia. Ellos me hicieron enojar un día. Presencial. Pero ya fue ya. Esa historia se las contaré, si es que tenemos un tiempo, algún momento le voy a contar esa historia de cómo me enojé en la sala una vez con esos estudiantes. Pero con ustedes no. ¿Me dieron la corta? No, no, fue distinto. Presencial. Me pidieron algo, no cumplieron, me enojé. Listo, vamos. Contenido a revisar hoy día, o lo que queda en la clase. Modificación de ácido graso, elongación, desaturación. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el primer ácido graso que nosotros sintetizábamos era el C16 2.0? ¿Se acuerda de ese dato? Sí, C16 2.0, llamado ácido palmítico o palmitato. Bueno, ese ácido palmítico o palmitato tú después posteriormente le puedes hacer modificaciones, como por ejemplo elongarlo. O sea, elongarlo es que hacerlo más largo, ¿sí? En vez de 16 átomos de carbono le puedes sumar eh, varios más y tiene que ser por pares, ¿eh? 16, 18, 20. Entonces, ese proceso de sumarle a cada dos átomos de carbono se denomina elongación. Lo otro que puede hacerle un ácido graso es desaturarlo. Desaturarlo es ponerle un doble enlace, ¿ya? Nosotros podemos poner doble enlace en ciertas posiciones, ¿ya? Pero no podemos poner cualquier doble enlace, ¿eh? Tenemos como ciertos lugares del ácido graso donde tenemos la capacidad de poner doble enlace. Entonces tenemos que entender por qué. También vamos a hablar de ácidos grasos esenciales, que son los ácidos grasos que tú necesitas consumir en la dieta para poder hacer, digamos, bien los procesos metabólicos. Porque los ácidos grasos esenciales tú no los puedes sintetizar. ¿Mm? Por lo tanto, es necesario consumirlos en la dieta. Y vamos a terminar con esterificación de ácidos grasos, que cuando se esterifican los ácidos grasos hay dos caminos que pueden tomar. Uno, la síntesis de triglicéridos y la síntesis de fosfolípidos, ¿no? Que también es otro camino que puede, digamos, tomar estos ácidos grasos. Génesis Mardones dice, profe, ¿esta clase entra en la solemne? Sí, le había dicho hace un ratito que sí, esta clase ingresa en la solemne. Ok, vamos entonces, modificaciones que sufre el ácido palmítico después de su síntesis. Este es el palmitato, aquí está, o ácido palmítico, C16 2.0. Entonces, si quieres hacerle cualquier modificación al palmitato, lo primero que tienes que hacer es activarlo. ¿A qué se refiere con activar? Aquí dice activación del palmitato. Voy a agrandar esto un poquito. Se refiere a que este ácido palmítico que está aquí, mediante la enzima acil-CoA sintetasa, repito el nombre, le pega una coenzima al ácido palmítico y lo convierte en palmitoil-CoA. Ese fenómeno se denomina activación del palmitato. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, básicamente es pegarle una coenzima al palmitato para convertirlo en palmitoil-CoA. Eso es una activación y para eso requiere de energía en forma de ATP. ¿Ya? Bien. Voy a ver si puedo rayar acá. A ver, dibujar. Dibujar. ¿Podré dibujar? Ah, sí, sí puedo dibujar. Ya, mira, aquí voy a dibujar un ácido graso. Harto feo mi ácido graso. Voy a dibujarlo no, ¿eh? Voy a dibujar un C16 2.0. Claudio dice, profe, responde a la pregunta de génesis que tenemos la misma. Sí, en un segundo, tranquila. Ah, sí, sí respondí. La pregunta, sí. Claudio, enchúfese, por favor. Gracias. Ya, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí está. Aquí estoy dibujando entonces un C16 2.0. ¿Sí? Este es un C16 2.0. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Tiene 16 átomos de carbono y un ácido graso, perfecto. Y este ácido graso lo tengo que activar. Cuando se activa, lo que tengo que pegarle es una coenzima A.
Ahí está, una coenzima A, una CoA. ¿Cómo se pega esa CoA? Nuevamente voy a dibujar acá el grupo ceto. Voy a poner aquí, voy a poner S-CoA. Ahí. Y le voy a poner nuevamente los 16 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? Hice esta curvatura acá, no es porque tenga una curvatura, sino simplemente porque en la pizarra, digamos, la diapositiva no me da para hacerlo lineal, pero estos ácidos grasos son lineales. ¿Ok? Entonces, cuando tú activas el ácido graso y le pegas esta coenzima A, ahí se denomina acil. Se llama acil, me quedó feo ahí, acil-CoA se llama. ¿Ya? Por si acaso. Y ese nombre es importante que se lo aprendan, acil-CoA. Es cuando tienen la coenzima A pegada, se llama acil-CoA, no se llama ácido graso. Esto es un acil-CoA, todo esto. Esto es un ácido graso, lo que se muestra acá. ¿Ya? Cuando tiene el grupo OH ahí, es un ácido graso, pero cuando tiene una coenzima A ahí, se llama acil-CoA. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? No, no, sí, cuéntenme. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso acá dice, voy a borrar todo esto ahora. Esto es mejor que el Classroom, que la herramienta que tiene el Classroom. Mucho más simple, más fácil. Mira, voy a seguir usándolo para la próxima clase. Entonces, por eso se llama palmitoil-CoA. Este es el palmitato, que es el ácido graso o ácido palmítico. ¿Ya? ¿Dónde saco esto? Inicio. Ahí está. ¿Y el cursor cómo lo pongo ahora? Buena. Excelente. ¿Cómo pongo el cursor? ¿Alguien sabe? Ahí está. Ya. Esto es lo que no quería. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando? Este es el palmitato, y se llama ácido palmítico, y este es el palmitoil-CoA, que es el ácido graso que está ahora activado, y eso lo activa la enzima, se llama acil-CoA sintetasa. ¿Ok? Y este palmitoil-CoA, tú después puedes elongarlo, puedes desaturarlo, puedes esterificarlo. ¿Qué significa esterificarlo? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Significa esterificar un ácido graso, o perdón, esterificar este acil-CoA. Recuerde que esto ya no es un ácido graso, sino que es un acil-CoA. ¿Qué significa este proceso de esterificación? Eso ya debieran saberlo de las clases de lípidos que fue para la Solemne 1. Exactamente, unirlo a un glicerol. Pero no solamente a un glicerol, Cristian, sea un poco más genérico, seamos un poco más genérico. Si yo lo uno al glicerol, claramente estoy haciendo un proceso de esterificación, sí, bastante específico, pero es generar un enlace éster, muy bien, ahí sí. Y cuando tú esterificas una molécula, no solamente lo puedes unir a un glicerol, en este caso, este ácido palmítico, si tú lo esterificas, puedes unirlo a un glicerol, pero también puedes unirlo a un colesterol. Lo importante es que la molécula en la cual tú vas a unir este ácido palmítico contenga grupos alcoholes. Ese es el requisito. Como el glicerol tiene grupo alcohol, puedes esterificar con él. Como el colesterol tiene alcohol, de hecho el colesterol tiene un puro grupo alcohol en la punta, puedes esterificar con un colesterol y formar colesteroles esterificados. ¿Sí? Entonces ese proceso de formar un enlace éster se llama esterificación y puedes generar con ellos acilgliceroles, como los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, y también puede generar ésteres de colesterol o colesterol esterificado, que es el otro nombre que tiene. Bien, entonces ese es un posible camino que puede tomar este ácido palmítico. El otro camino que puede tomar el ácido palmítico es este que sale con número 1, que es elongar la cadena. Ponte tú que el C16 2.0 este, es muy pequeño y tú necesitas un C18 o un C20. Ahí tienes que elongar entonces el ácido palmítico y eso lo hace una enzima, ¿ya? La misma FAS puede hacer este proceso de elongación. ¿Ok? También puedes desaturar. ¿Qué significa desaturar? Significa colocar doble enlace en la cola de un ácido graso. Y eso lo hacen enzimas que se llaman desaturasas. Anoten ese nombre, enzimas desaturasas. Y lo que hacen entonces es introducir doble enlace en la cola del ácido graso o en este caso del grupo acil, ¿sí? Del acil-CoA.
¿Ok? ¿Y qué puedo hacer además con esos acil-CoA, que ya están más largos, que están desaturados? Puedo formar fosfolípidos y también puedo formar triglicéridos o ésteres en general. Ya. Dice acá, ¿cómo era el nombre de qué, Valeria? Que dije varios nombres. Nombre de las enzimas desaturasas. ¿Eso debe ser? ¿Sí? De la enzima que hace la desaturación. ¿Sí? Desaturasas. Lo voy a anotar aquí. Desaturasas. Ya. Vamos entonces a ver algunos casos puntuales de algunas de estas reacciones. Dame un segundo, quiero bajar esto. ¿Cómo veo esto? Insertar nueva diapo. Uy, el diseño me quedó horrible. Veamos. Vista. Ahí está. Ya. Ok, entonces estábamos acá en la venta. Ya, Cristian dice que hacían las desaturasas, ponían doble enlace. Vamos a hablar de las desaturasas en un rato más, Cristian, pero son las que colocan doble enlace para generar ácidos grasos de tipo insaturados. Claudio Elías dice, los cambios eran estrificación, elongación y desaturación. Estrificación, sí, elongación y desaturación. Correcto, Claudio. Esos son los cambios que se pueden generar del ácido palmítico. Sí. Entonces, nuevamente acá no sé cómo poner el cursor. Porque la puedo rayar, no, ya no importa. Dice, ácidos grasos esenciales, dice acá, desaturación de la cadena. ¿Qué significa desaturar? Poner doble enlace. Dice, estas desaturaciones ocurren solo hasta el carbono delta 9. Ese es importante. Cambio de lápiz a cursor. Ah, ya, espérate, wait. Cambio de lápiz a cursor. Esto es dibujar. Lápiz a cursor. ¿Y dónde está cursor acá? Ah, lápiz no. Lápiz, cursor. ¿Estará acá? Lápiz, pluma, marcador. No. A ver si alguien me ayuda. O yo uso otro tipo de plataforma. O sea, deja de dibujar acá. Es que estoy apretando. Ah, perfecto. Ahí está, automático. Ya, súper. Gracias, señor Benjamín. Ya, entonces acá. Voy a usar la goma así para borrar todo esto. Ya, ahora sí. Bien. Ya, entonces, desaturación de la cadena, dice aquí, estas desaturaciones solo ocurren hasta el carbono delta número 9. ¿Ya? Y voy a dejarlo destacado ahí, el 9. En los mamíferos no tenemos enzimas desaturasas para introducir doble enlace más allá de este carbono, por lo que podemos introducir doble enlace solo en algunas posiciones señaladas con la imagen con este signo visto. ¿Qué es lo que dice ahí en ese aspecto? Fíjense en esta imagen. Ese ácido graso que está ahí dibujado, ¿me pueden decir ustedes cuál es su nombre? Este ácido graso que está aquí en esta parte de la pantalla, al lado derecho. ¿Me pueden decir el nombre de este ácido graso? El nombre químico, la fórmula, digamos. Este. Eso ya, me imagino que están contando los carbonos para darme el nombre. ¿Un C18 2.0? Correcto, un C18 2.0. Entonces, este C18 2.0 nosotros podemos poner doble enlace. Voy a hacer un zoom para que lo vean aquí bien. Este C18 2.0 que aparece aquí en pantalla, nosotros podemos sintetizarlo, no hay ningún problema. Pero si nosotros queremos poner doble enlaces, nosotros somos vertebrados, pertenecemos a este dominio, y por lo tanto, o sea, a este reino, a este grupo, y podemos poner solamente doble enlace hasta el delta 9, hasta aquí. O sea, de aquí, de la posición 1, de hecho hasta de la posición 3 para ser exacto, por aquí, hasta la posición 9, nosotros podemos poner doble enlace. Pero en estos sectores de acá, no podemos. Entonces ahí viene una pregunta y dice, ¿cómo es posible que nosotros podamos necesitar, dice acá, los organismos animales no podemos sintetizar los ácidos grasos como por ejemplo el ácido linolénico o el ácido linoleico, ¿ya?
y por lo tanto son esenciales y debemos incluirlos en la alimentación. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué nosotros no podemos poner doble enlace en esas posiciones? ¿Por qué después del carbono 9 nosotros no podemos poner doble enlace en estas posiciones? ¿Qué creen ustedes? No tenemos la enzima, efectivamente, Felipe. Las enzimas todos tienen una forma tridimensional y por lo tanto, para poner el doble enlace en estos sectores se requiere que encaje justamente en esas partes del ácido graso y justamente las enzimas nosotros no tenemos enzimas que puedan poner desaturaciones en esta zona. Pero lo que sí pueden hacerlo son las plantas. Las plantas pueden poner saturaciones en estos sectores y por lo tanto las plantas pueden generar estos ácidos linolénicos o el ácido linoleico, ya que están ahí las fórmulas, y que son esenciales que nosotros nos podamos consumir. ¿Sí? Y ahí viene entonces otra pregunta. ¿Dónde se encuentran en altas cantidades estos tipos de ácido linolénico o linoleico? ¿Dónde nos podemos encontrar en altas cantidades? De estos omega 3, omega 6, por esto un omega 3 y aquí hay un omega 6. ¿En qué tipo de alimento? ¿En qué tipo de alimento uno puede encontrar en los pescados, cierto? En los aceites, en los pescados, perfecto. Pero se dice mucho de que los alimentos de ácido graso de tipo omega lo pueden encontrar en varios tipos de pescados, ¿cierto? Y ahí viene la pregunta, ¿los pescados son vertebrados o son plantas? Son vertebrados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si son vertebrados, solamente puede poner doble enlace hasta el carbono 9. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿cómo es posible que los pescados tengan ácido graso de tipo C18 2.2, ponte tú que tienen saturación en la posición 9 y en la posición 12, o tienen también ácido linolénico que tiene insaturación en la posición 9, 12 y 15, si son vertebrados? ¿Cómo se explica eso? ¿De que efectivamente ellos tienen alta cantidad porque son vertebrados acuáticos? No, no tiene que ver tanto por eso. Tiene que ver por otra razón. Sí, exactamente, tiene que ver, no herbívoros, no son herbívoros del todo. Los pescados a veces consumen otros animales, eso es normal. Pero es por lo que consumen, efectivamente. Por la cadena trófica, ¿sí? Porque, por ejemplo, los pescados consumen otros tipos de animales como son eh, estos, los calamares, por ejemplo. Pero los calamares se alimentan en otras cosas del krill, efectivamente. Y el krill es el que sintetiza entonces estos ácidos grasos esenciales. Entonces, cada vez que nosotros consumimos un animal, estamos incorporando todo ese, esa cadena trófica que el animal estuvo consumiendo. ¿Ya? ¿Ok? Por eso es importante, por eso existen todos estos como animales criados en granjas, ¿cierto? Porque claro, la alimentación que tenga ese animal definitivamente va a repercutir en los alimentos que tú estás consumiendo y que estás incorporando a tu organismo. ¿Ya? Y eso es lo que se muestra acá. Entonces, el palmitato es uno de los primeros ácidos grasos que uno sintetiza. Nosotros podemos desaturarlo hasta la posición 9. Podemos generar, por ejemplo, el ácido palmitoleato. Podemos generar lo que es un ácido graso de tipo monoinsaturado. El palmitato nosotros podemos elongarlo. Podemos agregarle 2 átomos de carbono más, generando el ácido esteárico o estearato, como dice ahí. Y ese ácido esteárico es un ácido graso saturado más largo. Podemos hacer una insaturación, una desaturación del C18 2.0 hasta el carbono 9 y podemos convertirlo en el ácido graso que se llama ácido oleoico o oleato, como dice ahí. Pero si nosotros queremos ahora hacer una desaturación en posiciones después del 9, por ejemplo, la posición 12, eso ya no podemos hacerlo. Y en la posición 15, menos. ¿Ya? Por eso que esas desaturaciones sí lo pueden hacer las plantas y generan entonces estos ácidos grasos esenciales que son el linoleato y este de acá que es alfa-linolenato, que es otro tipo de ácido graso. Este el primero es un omega 6 y este segundo es un omega 3. Entonces, en la cadena trófica finalmente uno puede incorporar esos ácidos grasos gracias al consumo de algunos alimentos. ¿Se entendió? ¿Preguntas para acá?
¿Sí? Ya. Ok, vamos entonces. Modificaciones que sufre el ácido palmítico después de su síntesis. Ya hablamos de la elongación, ¿cierto? Ya hablamos de la desaturación. Hablemos de la esterificación. Esterificación para producir acilgliceroles. Y yo les pregunté a ustedes qué significaba esterificación y ustedes me respondieron la formación de enlaces éster. Y también alguien me dijo un hilo con un glicerol y yo le comenté de que no solamente sirve un glicerol, sino que cualquier molécula que tenga grupo alcohol. ¿Ya? Porque si tú juntas un ácido carboxílico, que es el grupo funcional del ácido graso, con un grupo alcohol y generas el enlace, se va a generar un enlace de tipo éster. ¿Ya? O sea, una esterificación. Dice acá, los triglicéridos, los triacilgliceroles o triglicéridos, que se denominan TAG, son los acilgliceroles más importantes que constituyen nuestra reserva de grasa. Y también los lípidos más abundantes de la alimentación. Ojo con eso. Los triglicéridos se sintetizan en varios tejidos, mayoritariamente en el hígado, en condiciones energéticas favorables, o sea, después de haber consumido una gran cantidad de carbohidratos. Dice acá, el almacenamiento ocurre principalmente en el tejido adiposo, donde se depositan hasta que sea necesaria su movilización, o sea, su lipólisis. ¿Qué significa? Que en el tejido adiposo se van a almacenar los triglicéridos hasta que tu cuerpo los necesite, esos triglicéridos. ¿Y en qué momento los va a necesitar? Por ejemplo, en ayuno, cuando estás haciendo ejercicio, ahí se movilizan, ese es el término, movilización de los ácidos grasos, básicamente es que se sacan del tejido adiposo para mandarlo a la sangre para que puedan ser utilizados como combustible. ¿Ya? Dice acá, los triglicéridos sintetizados en el hígado se incorporan en moléculas de VLDL, eso ya lo vimos en este resumen, ¿se acuerdan? Aquí. Los triglicéridos almacenados entonces o sintetizados en el hígado son almacenados en moléculas de VLDL o partículas de VLDL o también dicho de otra forma, lipoproteínas de VLDL. ¿Ya? Dice una lipoproteína, y son enviados o transportados a los tejidos consumidores de ácidos grasos, como por ejemplo el tejido adiposo, para que lo consuma o para que lo almacene. Dice acá Claudio Elías, dice, profe, pero no sé si es tan así, pero el palmitato es la base para el resto de los ácidos grasos. Sí, es la base para la síntesis de los otros ácidos grasos que son importantes para tu cuerpo. Viene Claudio, súper. Vamos bien entonces como resumen de los triglicéridos. ¿Sí? Ya, perfecto. Esto ya lo vimos en detalle, tengo aquí la foto, ¿ya? Está replicada, así que me voy a saltar porque si la necesitamos la puedo sacar, digamos, de la imagen que tengo ahí anexa. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de síntesis de un triglicérido? Porque ya entendimos cómo ocurría la síntesis de un ácido graso. Y sabemos que este ácido graso después le podemos hacer ciertas modificaciones. Pero si este ácido graso lo queremos esterificar para formar un triglicérido, ¿cómo se hace? Aquí está entonces la respuesta. Para sintetizar un triglicérido, tú necesitas 3 ácidos grasos y un glicerol, ¿correcto? ¿Sí? Eso es como lo basal, lo que tú necesitas. 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a partir hablando del glicerol. ¿De dónde viene este glicerol? Por eso puse glicerol. Después vamos a hablar de los ácidos grasos en un rato. Entonces, procedencia dice acá del glicerol fosfato. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres sintetizar un triglicérido, no te sirve el glicerol que no esté fosforilado. El glicerol tiene que tener un grupo fosfato en la posición 3 y se llama glicerol 3-fosfato. Por eso ahora lo arreglé y puse glicerol 3P, que es el que se muestra aquí abajito, ¿ya? En esta imagen. Si ustedes ven, voy a hacer un poco más pequeño esto. Ahí. Este es el glicerol que yo necesito para sintetizar triglicéridos. Tiene 3 átomos de carbono, tiene 2 grupos de alcohol, fíjate, pero el tercer grupo de alcohol está reemplazado por un grupo fosfato. Por eso se llama glicerol 3-fosfato, porque el tercer carbono tiene unido un grupo fosfato. ¿Ya? Y es así el como tiene que estar el glicerol para poder iniciar la síntesis de triglicéridos o de gliceroles en general. ¿Ok? ¿De dónde proviene entonces este glicerol 3-fosfato? Que lo voy a anotar aquí
Voy a anotar aquí glicerol 3-fosfato. Ese, glicerol 3-fosfato. ¿De dónde proviene? Puede provenir del glicerol directamente. Hay una enzima que se llama glicerol quinasa, que es la que fosforila el glicerol, le pega un grupo fosfato en esa posición y lo deja como glicerol 3-fosfato directamente. ¿Ya? La otra fuente de glicerol 3-fosfato está de acá. Cuando la glucosa entra a glicólisis y llega a un intermediario que se llama dihidroxiacetona fosfato, que es justamente la mitad de la ruta metabólica. Si se dan cuenta, tiene 3 átomos de carbono, tiene un grupo H, tiene un grupo ceto, el tercer carbono tiene un grupo fosfato. Entonces, lo único que hay que hacer es que este carbono, ¿cierto? Hay que reducirlo. ¿Sí? Y eso se hace mediante una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que está el nombre. Toma un NADH y ese NADH entonces genera que ese oxígeno de acá se reduzca y se genere un grupo alcohol. ¿Sí? Y ahí obtienes tu glicerol 3-fosfato. Entonces existen dos inputs, por decirlo así, dos entradas en la cual tú puedes conseguir este glicerol 3-fosfato para iniciar la síntesis de triglicéridos. Lo mismo que le acabo de explicar acá está anotado aquí. ¿Sí? Dice, reducción de la hidroxiacetona fosfato, intermediario de la glicólisis, por la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa en el hígado o tejido adiposo. O sea, esta ruta te están describiendo. Y la otra dice fosforilación del glicerol por la enzima glicerol quinasa, solamente ocurre a nivel hepático, ya que en el tejido adiposo carece de ella. Entonces te están preguntando, te están diciendo esta otra ruta. ¿Ya? Lo importante entonces es que para que inicies la síntesis de triglicéridos necesitas que el glicerol tenga un grupo fosfato en el carbono número 3. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, estos nombres de estas enzimas son muy específicas, por si acaso. ¿Ya? Generalmente yo no pregunto estos nombres de esta enzima, de dónde viene el glicerol y cuáles son las enzimas que pegan el grupo fosfato del glicerol. Ya, eso es como demasiado detalle, por si acaso. Pero igual se los comento para que lo tengan, digamos, para que lo aprendan si quieren saber cómo se forma un triglicérido. Ok, y ahora dice acá, los ácidos grasos deben activarse para poder unirse a este glicerol que tiene un grupo fosfato en la posición 3. ¿Ok? ¿Quién activa a los ácidos grasos? La enzima que usted ya había anotado, que es la acil-CoA sintetasa. Esa enzima usted ya la había anotado en algún momento de la clase. ¿Sí? ¿Se acuerda de la enzima que activa los ácidos grasos? Se llama acil-CoA sintetasa. La voy a dejar en amarillo porque puede ser que esa sea un poco interesante. ¿Ok? ¿Qué hace esa enzima? Aquí está. Este es el ácido graso. R simboliza la cadena del ácido graso. Este COO menos es la cabeza del ácido graso. El ATP, recuerda que esta enzima necesita de energía. Ahí está la coenzima. Lo que hace entonces la enzima es tomar esta coenzima y pegarla y reemplazar un grupo OH de este grupo ácido. ¿Ya? Deja ahí el grupo ceto, saca el grupo OH, se coloca la coenzima y con eso queda transformado en acil. ¿No se ve el cursor? ¿De ahí? ¿Sí? Ah, ya. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve que estoy moviéndolo? Ya, perfecto. Entonces, lo voy a repetir de nuevo. Este es el ácido graso. Recuerda que el ácido graso tiene un grupo ácido en la punta, por eso COO-. Y ahí está el ATP, se requiere de energía, se requiere de una coenzima, que es la coenzima A. Y la enzima que hace esta reacción, que es reversible, se llama acil-CoA sintetasa, que es la que está destacada en amarillo ahí arriba. Y lo que hace esta enzima es tomar esta coenzima A y pegar esa coenzima A en este grupo ácido. Este grupo ácido pierde un grupo OH, solamente queda el grupo ceto nomás. Pierde el grupo OH y en su reemplazo queda ahí la coenzima A, como le había explicado, digamos, en el dibujo anterior. Y se genera AMP y pirofosfato, que se libera. Y esta reacción dice que tiene un delta G de menos 0.8 kJ por mol, lo que te está diciendo que es una reacción de tipo exergónica, o sea que libera energía. Es un dato. Entonces, para que pueda generarse un triglicérido, el ácido graso tiene que estar activado. Si no, no hay formación de ácido graso, de triglicérido, perdón.
Dice acá entonces, una vez activados estos ácidos grasos, se une ahora sí se pueden unir al glicerol fosfato, al glicerol 3-fosfato. De hecho voy a poner aquí 3-fosfato para hacerlo específico. Que nosotros ya sabemos que proviene del intermediario o de la glicólisis o del glicerol de la hidrólisis previa de los triglicéridos. ¿Sí? De ahí puede venir ese glicerol 3-fosfato. Entonces lo que hace básicamente la reacción es tomar el ácido graso, un segundo, ahí está, toman el ácido graso activado y le suman entonces el glicerol que ya tiene el grupo fosfato en la posición 3. Cuando hacen eso se forma un monoglicérido que todavía va a tener el grupo fosfato en la posición 3. Después ese monoglicérido se puede unir a un segundo ácido graso. Al unirse al segundo ácido graso forma un diglicérido que tiene un grupo fosfato todavía en la posición 3. ¿Ok? Y después viene ahí la bifurcación. ¿Se entendió este esquema o quieren que lo haga en una pizarra, que lo haga, digamos, en una diapositiva en blanco y que lo haga yo a mano? ¿O se entendió? ¿Mejor a mano? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora que vi que tengo una herramienta, voy a tratar de hacerlo a mano. Entonces, voy a poner aquí dibujar. Dibujar. Entonces, yo sé que para generar un triglicérido, un tag, voy a poner tag ahí, necesito de un glicerol, voy a poner aquí glicerol 3-fosfato, ¿cierto? Glicerol 3-fosfato. Y además necesito de ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿Sí? ¿Se nota que estoy poniendo ácido graso, glicerol 3-fosfato? Pero esos ácidos grasos tienen que estar activados. Tienen que estar como acil-CoA. Es un requisito. ¿Ya? Entonces, el glicerol 3-fosfato lo voy a dibujar acá. Es un CH2, ¿cierto? Con un grupo alcohol. Ahí está. Tengo otro carbono, recuerden que son 3 átomos de carbono. El glicerol tiene 3 átomos de carbono. Tiene 2 grupos OH. Porque el tercer carbono, que está aquí abajito, no tiene un grupo OH, sino que tiene un grupo fosfato. Y voy a poner una P. ¿Sí? Ahí está. Se nota que es un glicerol 3-fosfato. Ahí lo dibujé, el glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Ya. Entonces, a este glicerol 3-fosfato le vamos a ir pegando estos grupos así. Pero voy a dibujar un grupo así. ¿Ya? Recuerden que el grupo acil, lo voy a dibujar aquí al ladito, es un grupo ceto, pero que al ladito tiene una coenzima A. Entonces voy a poner aquí CoA. ¿Okay? Y obviamente la cola. En este caso voy a hacer un ácido graso de tipo saturado nomás. ¿Ok? Entonces, si yo junto esto, genero un enlace que se llama éster. ¿Qué es lo que se junta finalmente? Este carbono de acá, que estoy haciendo en un puntito, ese carbono de ahí hace enlace, y voy a hacerlo con línea punteada, con ese oxígeno. Y ese hidrógeno de acá, con esa coenzima A, que subrayé en negro, salen desprendidas, salen como SH-CoA. La coenzima se libera, digamos. Y se genera entonces este enlace que está en línea discontinua, que es un enlace de tipo éster. Por lo tanto voy a usar la goma y voy a borrar lo que hice CoA aquí, porque esto desapareció. Esto también. Voy a borrar aquí, voy a borrar acá, aquí y aquí. ¿Sí? Y ahí generé mi primer enlace éster. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, ¿qué generé ahí? ¿De dónde viene el S? Ah, la coenzima A viene con un S. Aquí me faltó un S. Aquí me faltó un S. S-CoA. Ahí, un S. Es un azufre que viene con la coenzima A. Sí. ¿Ok? Vamos con el siguiente, porque el siguiente es lo mismo. Es repetir básicamente lo mismo, entonces ahí puede quedar más claro. Entonces, ahí ya estoy formando, todavía no estoy generando un triglicérido, pero para allá voy, ¿cierto?
tengo un ácido graso que ya está unido con el primer oxígeno, con el primer carbono, digamos, formando entonces este enlace covalente, un enlace de tipo éster. Ahora viene a continuación el segundo ácido graso, que tiene que estar como acil. Entonces voy a ponerlo acá, como grupo acil, porque está activado. Mira, S-CoA. Así es cuando está activado. ¿Ya? Y S-CoA. Y obviamente acá la colita. Esto va a ser más corto ahora. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso? Nuevamente este oxígeno. Voy a hacer esto en un color distinto. No sé si me cambia el color. Ah, fantástico, me lo cambio. Entonces voy a hacer el enlace rojo que combina ese carbono con este oxígeno, ¿sí? Con el que estoy subrayando. Por lo tanto, todo esto, S-CoA, sale desprendido. S-CoA, pero obviamente tiene que ir reducido, tiene que ir con hidrógeno. ¿Y cuál hidrógeno? Este de acá. También sale y se coloca ahí. Entonces tenemos o SH o HS, le voy a poner CoA. Y eso se libera nomás. Y así, con ello tengo mi segunda unión o mi segundo enlace éster. Por lo tanto, voy a borrar acá este S-CoA, porque desaparece. Ese enlace también. Y este hidrógeno. ¿Vamos bien? Y ahí generé mi segundo enlace éster. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Voy a borrar esto de acá, por si acaso. Que voy a necesitar la pizarra. Súper. Y aquí es donde hay que elegir. Esta molécula que acabo de dibujar acá tiene nombre. Esta molécula que acabo de dibujar aquí, que le voy a poner una llavecita, se llama... eh, Uy, se me olvidó el nombre. Ahí voy a buscarlo, ¿ah? Se llama ácido fosfatídico. Ahí está. Ácido fosfatídico. Ahí está. Tiene otro nombre también, aparte de ácido fosfatídico, pero ese es el nombre más conocido. Entonces, como por ejemplo ahí está muy complicado el asunto de las reacciones, yo solo estoy haciendo más fácil en esta diapositiva. Entonces, ese producto que se genera ahí, déjame anotarlo acá. Voy a anotar entonces un cuadro, no. ¿Dónde está aquí? Dibujar, ahí, ya. Se llama entonces ácido fosfatídico. Y a partir de ese ácido fosfatídico se genera una división. Es importante ese nombre de ese ácido fosfatídico. Aquí hay dos posibles caminos que puede tomar ese ácido fosfatídico. ¿Ya? Y esto para que ustedes lo empiecen a entender. Este ácido fosfatídico, ¿a qué se parece? Este ácido fosfatídico, ¿a qué se parece? Mira, tiene dos ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato. Se parece a un fosfolípido, ¿cierto? Se parece. ¿Pero qué le falta para ser un fosfolípido? Se parece a un fosfolípido. Si yo dibujo un fosfolípido, yo pongo aquí, qué sé yo, la cabeza, ¿cierto? Y la cola, eso es un fosfolípido. ¿Ya? Y si yo analizo esta figura, yo digo, mira, esta es la cabeza y estas que estoy poniendo con flechitas son las colas. Así que sí, se parece a un fosfolípido, pero algo le falta para ser un fosfolípido. El grupo polar, muy bien, Cristian. Aquí le falta, lo voy a dibujar en color, no sé qué color, tenemos más colores o no, en amarillo, ¿ya? ¿Se nota? No. Lo puedo hacer aquí, flechita, me imagino que va a desplegar colores. Ah, mira que fantástico. Ya ahí. Aquí al ladito, al lado del grupo fosfato, si tú pones una molécula identificadora que le voy a poner X, lo puedes transformar en un fosfolípido. Pero ¿qué pasa si ahí, en vez de poner una molécula X, sacas este grupo fosfato y le pones otro ácido graso? ¿En qué lo conviertes? Imagínate que este grupo fosfato lo saco, lo quito, y en su reemplazo coloco un ácido graso nuevamente. ¿En qué lo convierto? En un triglicérido, efectivamente. ¿Ya? Así que bien. Por eso te digo, aquí me faltó un oxígeno, ¿eh? Nadie se dio cuenta. Pero lo corrijo al tiro. Ahí faltó un oxígeno y ahí con el fosfato. Ahí sí. Ya. Entonces, por eso te digo que aquí hay una bifurcación, en esta parte hay una bifurcación del proceso. Si tú le pones aquí una molécula identificadora,
este ácido fosfatídico tú lo conviertes en un fosfolípido. Pero si tú sacas este grupo fosfato y colocas en su reemplazo aquí, haces una tercera esterificación y pones un ácido graso activado, ahí estáis formando un triglicérido. Y los voy a dibujar aquí al lado entonces los dos caminos. Voy a poner acá mi lápiz nuevamente, voy a poner CH2, ¿cierto? Aquí voy a formar un triglicérido arriba, CH. Ahí, oxígeno, oxígeno, enlace, doble enlace, oxígeno, colita, primera esterificación, acá arriba, colita, segunda esterificación, carbono, hidrógeno, 2, oxígeno, tercera esterificación. Listo. Entonces aquí formé un triglicérido. Este entonces el famoso TAG, el que se va a alojar entonces en su tejido adiposo. Tejido adiposo, ¿sí? Ahí dice tía, ¿no? Era un punto, ¿eh? Tejido adiposo. Es entonces una posible ruta, y la otra ruta es la que voy a marcar, que es la síntesis de fosfolípidos. Que aquí voy a poner CH2 con el oxígeno, unido con, nuevamente, con este ácido graso. Este está conectado con otro carbono, que tiene un hidrógeno, que tiene un oxígeno, que nuevamente está unido con otro ácido graso. Pero aquí abajo está la diferencia. Voy a poner un carbono, y fíjate, solamente para hacerlo como efectos visuales, el grupo, el grupo fosfato lo voy a poner para el otro lado, para acá. Solamente por efectos visuales, nada más. Y aquí, molécula identificadora. Voy a poner la molécula X. ¿Ya? ¿Por qué te digo que lo voy a dejar así como de esa forma? Porque ustedes si se fijan, voy a borrar aquí un poquito. Voy a hacer una flecha más pequeña. Camino 1, camino 2. Si ustedes se fijan, y yo marco ahora, con, no sé si me resulta con destapador, no, yo creo que lo voy a hacer con otro color. Voy a buscarlo con rosado. Mira, esto sería la cabeza del fosfolípido. ¿Sí? Y esto serían las colas del fosfolípido, que es lo que se muestra, para que ustedes entonces puedan entender que la diferencia entre un triglicérido y un fosfolípido no es tanta. Simplemente el cambio en el tercer carbono. ¿Bien? ¿Se entendió? No carga un G. Ahí cargó, no carga G. ¿Qué cosa? Se demora a cargo. Ah, perfecto, está como lento. Ah, se demora en cargar lo que estoy dibujando. Ya, pero déjame. ¿Sí? Pero ya lo vemos. Ah, perfecto. Ya. Entonces voy a hacerle con el indicador. Mira, entonces no es tan. Entonces yo les decía que la diferencia entre un triglicérido, ahí está, y un fosfolípido, el que se muestra aquí abajo, es que justamente en esta posición de este tercer átomo de carbono, si se coloca un ácido graso y se genera una esterificación, estamos en presencia entonces, formamos un triglicérido. Pero si aquí abajito, en ese tercer carbono, se pone un grupo fosfato, y ese grupo fosfato se conecta con una molécula identificadora, estamos formando un fosfolípido. Entonces, claro, aquí le puse, en este color rosado, le puse la cabeza del fosfolípido, y en esta línea le puse la cola del fosfolípido para que se lo imagine cómo es un fosfolípido. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahora, chicos? Sí, ahí me faltó un oxígeno, así que no vuelvo a poner. Ya. Ok, entonces aquí viene mi pregunta. Este ácido fosfatídico que está aquí abajito, ¿cómo saber cuándo va la síntesis de triglicérido o fosfolípido? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto tú crees que una célula va a mandar este ácido fosfatídico o a la síntesis de fosfolípido o a la síntesis de triglicéridos? Como le fosfolípidos. Háganse esa pregunta. ¿Qué camino elegir? Esa es la pregunta. ¿Elijo el camino de la síntesis de fosfolípidos o elijo el camino de la síntesis de triglicéridos? ¿Cómo sabe el ácido fosfatídico qué camino tomar? ¿De qué depende el camino que tome el ácido fosfatídico? Exactamente, Denise. Según las necesidades de la célula. Y aquí
Story time. Si usted se imagina el hígado, que el hígado es el que hace síntesis de triglicéridos, ¿ya? El hígado es uno de los principales órganos que hace síntesis de triglicéridos, y además el hígado tiene una alta tasa de regeneración, así que también puede sintetizar altos fosfolípidos. Y usted, alguna manera, dañó su hígado, de alguna forma, producto, no sé, del consumo excesivo de fármacos, puede ser, o a lo mejor le dio una hepatitis, qué sé yo, o a lo mejor consumió mucho alcohol. ¿Qué ruta metabólica usted cree que va a tomar este ácido fosfatídico principalmente en esas condiciones? Ya la pregunta es más directa. La persona tuvo un daño hepático, por X motivo. ¿Cuál ruta usted cree que va a ir principalmente el ácido fosfatídico? Va a ir justamente a la síntesis de fosfolípidos. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el ácido fosfatídico va a privilegiar irse por la ruta de síntesis de fosfolípidos? ¿Alguien me puede contestar? ¿Me puede argumentar el por qué? ¿Por qué uno espera eso? Para eso, ya, listo, para reparar el hígado, perfecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué los fosfolípidos son importantes en el proceso de reparación? Cristian Alfredo dice porque hay daño en los hepatocitos y si se rompe la membrana plasmática. Exactamente, para reparar membranas plasmáticas. Porque ustedes saben que los fosfolípidos son componentes importantes de las membranas plasmáticas. Si tú tienes que regenerar un tejido, tienes que aumentar el número de células. ¿Ya? O sea, que tiene que aumentar también la síntesis de membranas plasmáticas de esas células para poder hacer un efectivo proceso de regeneración. ¿Ok? Por eso que efectivamente en un daño hepático, la vía que toma el ácido fosfatídico principalmente va hacia la vía de los fosfolípidos. Y una vez que el órgano está regenerado y tú sigues consumiendo un exceso de carbohidratos, bueno, ahí la vía probablemente que se privilegie va a ser la síntesis de triglicéridos. ¿Se entendió? Que después lo vamos a mandar al tejido adiposo mediante la lipoproteína VLDL. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Ya, Denis dice que sí, Carla dice que sí. ¿Tienen dudas, chicos? ¿No? Ya. Ok, entonces lo mismo que le acabo de explicar yo en ese, que me demoré harto en esa pizarra, está aquí explicado, dice acá, está el ácido fosfatídico, ¿cierto? Y dice que puede tomar dos vías, una es generar glicerofosfolípidos, como los fosfolípidos, por eso ahí dice cabeza grupo, y ahí está el grupo fosfato en la posición 3, o sea, un fosfolípido. Y la otra opción es agregarle nuevamente un ácido graso aquí y hacer la formación de un triglicérido, ¿sí? De un TAG. Ujú. Entonces sea como dato. ¿Qué más? Regulación. Dice, regulación de la síntesis de triglicéridos y su movilización. Dice, el almacenamiento y movilización corresponde a procesos dinámicos. Almacenamiento, recuerda que es cuando tú sintetizas grasa y la mandas al tejido adiposo. Movilización es cuando tú sacas la grasa del tejido adiposo. Eso se llama movilización. Sacar la grasa que uno tiene almacenada en ese adipósito. Ambos procesos son vías diferentes, ¿ya? En sentido de desplazamiento de este equilibrio determina el fondo común de los ácidos grasos depositados como triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Qué significa? Que si tú movilizas más grasa de la que almacenas, obviamente vas a bajar el porcentaje de grasa. Pero si tú almacenas más grasa, producto de una mayor síntesis de ácido graso, menos vas a movilizar y por lo tanto vas a aumentar el porcentaje de grasa. Eso es lo que te está diciendo básicamente esta frase. Por lo tanto, dice acá, tanto la reestrificación como la movilización están reguladas por factores nutricionales, metabólicos y hormonales. Es súper importante, no hay una receta, porque depende de los factores nutricionales de la persona, de su poder adquisitivo, del tipo de alimento que consuma, de dónde provienen esos alimentos, de los factores metabólicos, que tienen que ver básicamente con la genética de la persona, y también con la composición hormonal. ¿Ya? Somos distintos y obviamente tenemos hormonas distintas y por lo tanto nuestra regulación también va a ser distinta. Así que lo voy a dejar ahí esto destacado. ¿Sí? Qué lindo el destacado. Ya está.
Después dice acá, la mayoría de los organismos animales se alimenta en forma espaciada y almacena nutrientes como reserva. La síntesis de ácido graso convierte a la glucosa, o sea, sus intermediarios, en lípidos. O sea, cuando usted consume mucha glucosa, o más, mejor dicho, cuando usted consume mucho carbohidrato, ahí sí, y ese carbohidrato se digiere y se absorbe, esas glucosas que llegan al torrente sanguíneo, ese exceso de glucosa, puede transformarse entonces en ácido graso y después aumentar la producción de triglicéridos. Dice, si el animal está bien nutrido, con alta tasa de glúcidos, o sea, de carbohidratos, tendrá una alta tasa de lipogénesis, o sea, de generación de lípidos. Por otro lado, con una disminución de la ingesta calórica, o sea, o un déficit de insulina, la persona tendrá a tener una menor tasa de lipogénesis, o sea, va a empezar a bajar de porcentaje de grasa. Por lo tanto, este es el equilibrio que la persona tiene que cuidar en cuanto a la síntesis de ácido graso. ¿Vamos bien hasta ahora? No, ya nos queda nada ya. ¿Sí? Ya. Esto ya lo vimos, síntesis de fosfolípidos. Recuerde que los fosfolípidos son componentes muy importantes de las membranas plasmáticas y no solamente de las membranas plasmáticas, también tienen las membranas internas. Por ejemplo, todos los organelos internos de una célula, ya los organelos membranosos, tienen fosfolípidos en su composición. Por lo tanto, no solamente piensen en la membrana plasmática, ¿cierto? Que es como la barrera que delimita la célula, no, también piensen que los organelos internos también tienen fosfolípidos y por lo tanto también es importante mandar para allá. Y ya dijimos que el ácido fosfatídico es un intermediario común que lleva o puede llevar a la síntesis de estos fosfolípidos o a la síntesis de triglicéridos. Así que eso nuevamente ya lo habíamos mencionado. Para sintetizar un fosfolípido, nosotros dijimos que lo que hay que hacer es pegarle una molécula X. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron que una molécula polar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Me pueden retroceder acá para que lo recordemos? Creo que era aquí, aquí, aquí. Ahí está. Esta molécula X que está aquí. ¿Se nota? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta molécula X? Ah, todavía no se marca. Ya. Ahí sí, ya. Esa molécula X que está ahí, marcadita, tenemos que saber a qué me refiero con esta molécula X, porque alguien dijo una molécula polar, profe, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva que voy a mostrar, voy a decir qué tipo de moléculas tú puedes pegarle un fosfolípido y qué tipo de fosfolípido puedes generar. Esa es como la idea de esa diapositiva. Entonces, aquí está el ácido fosfatídico, fíjate. Ahí está el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3. Eso es el primer ácido graso pegado, ese es el segundo ácido graso pegado, y aquí está el grupo fosfato. Entonces este es el ácido fosfatídico. Si tú este grupo fosfato aquí al ladito le pegas la molécula X, vas a convertirlo en un fosfolípido, ¿ya? Particular. Y en este caso, si tú colocas una serina en ese sector, fíjate, serina está en verde, y tú la pegas al lado del grupo fosfato, generas un fosfolípido que se llama fosfatidilserina. Entonces, todos los fosfolípidos van a empezar con el nombre fosfatidil, y el término del fosfolípido termina con el nombre de la molécula justamente que tú estás pegando. ¿Ya? Por eso este fosfolípido que se generó aquí se denomina fosfatidilserina, porque le pegaste un aminoácido serina al lado de ese grupo fosfato. ¿Bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué otras moléculas identificadoras ustedes conocen? Aparte de la fosfatidilserina, aparte de la serina. ¿Se acuerdan de algunos otros nombres en específico? Ya esa pregunta es como específica, lo hablamos en la clase de lípido. Exactamente, Cristian, etanolamina. Entonces, si tú pegas una etanolamina ahí, vas a generar el lípido que se llama fosfatidil etanolamina. La colina, por ejemplo, Carla, muy bien. Si tú colocas una colina ahí, vas a generar entonces el fosfolípido fosfatidil colina. Y falta uno, o sea, faltan otros. El inositol, muy bien. El inositol, súper importante como segundo mensajero. Si tú colocas un inositol ahí, generas un fosfatidil inositol. Entonces,
Básicamente, eso, lo que se pega al lado del fosfato, es lo que le va a dar básicamente la identidad al fosfolípido y qué tipo de fosfolípido está sintetizando. Y cada reacción la hace una enzima específica que obviamente no vamos a entrar en detalle, porque es demasiado específico ya cómo se sintetiza, qué sé yo, el fosfatinoinositol y eso. No tiene, digamos, tanta importancia en bioquímica. Sí, en otra asignatura. Ok, vamos entonces con última pregunta. Esta es la última diapo, que entra entonces su solemne número 2, evaluada el 9 para obstetricia y el 11 para medicina. Dice, miramos el aprendizaje. ¿Cuál es la razón? Uy, faltó el tilde. ¿Cuál es la razón por la que los ácidos linolénico y linoleico y alfa-linolénico son esenciales para los organismos animales? A. Porque debemos ingerirlos. B. Porque no podemos elongar el ácido palmítico. C. Porque no podemos insaturar carbonos que estén en posiciones menores al carbono 9 o al delta 9, dice ahí. D. Porque carecemos de enzimas desaturasas para carbonos en posiciones mayores que el delta 9. O E. Porque los vegetales los sintetizan. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Esto es una pregunta tipo control de solemne. Correcto, porque carecemos de enzimas desaturasas para los carbonos en posiciones superiores al delta 9. Y eso fueron las respuestas que ya un estudiante me dijo. Creo que fue Felipe, que me dijo, profe, no contamos con las enzimas para hacer ese proceso. Ya chicos, ¿alguna duda? Porque la última diapo tiene que ver con fuentes de información, ¿ya? Porque usted puede visitar en el caso que tenga alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué libro recomiendo más? Si una persona tiene conocimiento intermedio de bioquímica, le recomiendo el Leninger, este segundo. Pero si la persona cree que le falta, digamos, que tiene nivel básico de aprendizaje, ahí le recomiendo el Herrera. Entonces usted puede elegir. A mí el Matthews me encanta mucho, porque la forma de escribir el Matthews a mí se adapta a mi forma de aprendizaje. ¿Ya? Pero hay pocos ejemplares del Matthews, ese es el problema. Leninger hay mucho. Leninger es mucho más específico, un libro más bioquímico. Por eso te digo que para personas que ya son más experimentadas, el Leninger. Y el Herrera es como más básico. De hecho, se llama Bioquímica General Básica. Sí, están en la biblioteca. El Herrera y el Leninger, yo sé que sí o sí están en la biblioteca. El Matthews, no estoy tan seguro. El Matthews yo lo leí en mi pregrado. Sí, años atrás, el Matthews. Obviamente la versión del 98. ¿Ya? O la del 2002, era muy actualizada en ese entonces. Sí, sí está, ya, súper. Entonces, a mí me encantaba el Matthews, por si acaso, pero en estilo de lectura cada uno es distinto, así que busque cuál se adapta mejor a su forma de lectura. Ya. Ok, dice. Felipe dice, profe, ¿podría repasar la Circo A? No entendí muy bien eso. Ya, pero ¿qué quieres saber de la Circo A, Felipe? Prende el audio y así podemos conversar para poder entenderlo. Porque la Circo A participa en varias partes, entonces para tener un poco más, saber un poco más en específico cuál es la duda. Ah, ya, ¿por qué no era ácido? Ya, perfecto. Porque cada vez que tú quieras hacer una reacción de esterificación, Felipe, cada vez que tú quieras unir, por ejemplo, este ácido graso, vamos a ponerle ácido graso entre comillas, a un glicerol o a un grupo alcohol, lamentablemente el ácido graso no sirve como para poder unirse en forma eficiente, ¿ya? Porque tiene un mal grupo saliente. A ver, voy a dibujarlo acá. Si tú quieres este ácido graso, ponte tú acá. Ahí. Unirlo con un grupo alcohol. Ahí. Ay, qué horrible ese ácido. Voy a borrar aquí. Y voy a ponerlo de nuevo. ¿Ok? OH. Ya. Si tú quieres generar la unión de esto, mediante una enzima, obviamente, este grupo OH, que está aquí, es muy mal grupo saliente, no le gusta, y este proceso generalmente no se lleva a cabo. Entonces lo que tienes que hacer previamente es retirar este grupo OH y reemplazarlo por una coenzima A, ¿ya? Ese proceso se llama activación. Y cuando tú haces ese proceso, voy a borrar aquí
este OH lo voy a retirar y voy a poner en su reemplazo un S-CoA. Este S-CoA le encanta salir, es un buen grupo saliente, y por lo tanto, cuando tú quieras hacer la reacción, recuerda que falta un oxígeno ahí, o S-CoA, ahí está. Y cuando tú quieras hacer la reacción de unión, te va a ser mucho más fácil, la enzima lo va a poder hacer sin ningún problema, ¿ya? Pero cuando el ácido está con esa coenzima, ya no se llama ácido, se llama acil, cambia de nombre, se llama acil-CoA. Así que ten cuidado con los nombres. Cuando tenga un grupo OH en esta posición, ahí puedes decir que es un ácido graso. Pero si ese OH fue retirado y en su reemplazo hay una coenzima A, ya no se llama ácido graso, sino que se denomina acil-CoA. Y es el acil-CoA el que le encanta reaccionar con los grupos alcohol para poder hacer la esterificación. ¿Ya, Felipe? Sí, ya, súper. Ya, chicos, ¿tienen alguna última duda? Claudio tenía una duda, pero se desconectó. Dice, profe, desde la próxima semana es la unidad 3. No, todavía falta la unidad 2. Falta beta-oxidación, falta colesterol. No, falta todavía la unidad 2. Valeria Baginski dice, profe, ¿a qué hora más o menos libera el control? A las 8, 9, ¿sí? Para que, para que lo tengan en consideración. 8, 9 más o menos. Si es que no lo he liberado, paciencia, mañana sí lo voy a hacer. O si no, me mandan un mail para recordarme, profe, acuérdese por favor de liberar los puntajes y yo lo hago en la noche, no hay ningún problema. Que a veces se me puede pasar como tengo tantas cosas. Ya, así que eso. ¿Más dudas, chicos? Son las 15:52 minutos. Mira, alcanzamos justo. No, ya, si no tienen más dudas, entonces me retiro. Espero que estudien y que les vaya bien, porque de aquí no nos vemos hasta... A obstetricia no lo veo antes de la solemne. Claro, y la solemne es el martes. Para ustedes, ¿cierto? Obstetricia. Claro, y medicina tiene la solemne el día jueves, si no me equivoco, ¿no? ¿No hará sesión de consulta? Mira, tengo un horario que puede ser, sí, el martes obste, ¿cierto? Tengo un horario que podría utilizar como consulta, pero no sé si le sirve. Es el lunes a las 9:30. Sí, lunes a las 9:30. Déjame echar un vistazo acá en el... ¿Sirve? Porque ahí tengo una sección que tiene consulta. Entonces, pueden conectarse. Sí, lunes a las 9:30. Ahí tengo un bloque que lo tengo asignado para consultas, porque me lo pidieron y obviamente es un horario resguardado, es un horario que ellos tienen clase, entonces no me puedo decir que no. Pero a ustedes, como no tengo más clases con ustedes, no tengo horarios más resguardados, me es difícil hacer un horario extra. ¿Ya? Ya. Felipe Andrés dice, profe, la sala para medicina ya está definida. Y sí, está definida. Le voy a mandar un mail, Felipe, para decirle cuál va a ser. ¿Ya? Porque creo que les mandé un mail con el horario y el día. Pero claro, me falta el, la sala. Sí. El link sí se lo voy a mandar a Aranza. Cuando cargue el link, les voy a mandar un mail. Un mail con... Siempre típico que les mando un mail, estimado, aquí está qué sé yo, la dirección URL donde se puede conectar, si lo estiman conveniente. ¿Ya? Así que yo creo que mañana voy a generar, hoy día en la noche voy a generar el link y lo voy a dejar listo para el lunes. Y le va a llegar el mail. Ya, chicos, cuídense que estén bien y cualquier duda, obviamente, pueden consultarme vía email si es que tienen algo muy importante. Chao Denise, chao Constanza, chao Cristian, chao Valentina, Valeria, Benjamín y Paz Castro, que también me saluda. Ya. Ok, adiós también, Felipe. Muchas gracias por todo, dice Felipe. No, gracias a ustedes, chicos, por conectarse hoy día. Me imagino que están cansados. Ya, chao Valentina y chao Javiera.